vamos a resolver la prueba nacional estandarizada que hicieron los estudiantes de los colegios técnicos en 2023 en Costa Rica. Un barco se ubica a 5 kilómetros al norte, recuerden que norte y sur es el eje Y, 6 kilómetros al este es eje X y eje X a la derecha, eje X a la izquierda, eso quiere decir al este quiere decir derecha, al oeste quiere decir izquierda, al norte quiere decir arriba, sur quiere decir abajo. Entonces, emite una señal que detecta cualquier embarcación que se encuentre a una distancia igual o mayor, pero igual o menor a 2 kilómetros. Eso quiere decir que el radio, es decir, de aquí a aquí, esa distancia va a ser 2. De hecho, aquí lo vemos, va de 4 a 6. Radio 2. Y nos dan el gráfico que representa la situación. Entonces, eso tiene un centro que tiene coordenadas 6,5. Recuerden que la fórmula para hacer circunferencias es x menos a la 2 más y menos b a la 2 es igual a r a la 2, donde a y b son las coordenadas del centro. Entonces, vamos a escribir la ecuación porque eso es lo que nos pide. ¿Cuál de las siguientes representaciones algebraicas, cuyas unidades están en kilómetros, corresponde al alcance máximo de la señal que emite el radar del barco? Entonces, x menos a, ¿y quién es a? 6. Menos 6 a 2. Más y menos quién, y menos b, que es la coordenada 5. A la 2 es igual a r a la 2. Y r vale 2, entonces 2 elevado a la 2 es 4. La opción correcta será la opción B. X menos 6 a la 2 más y menos 5 a la 2 es igual a 4. Ahora aquí el cuidado que hay que tener es a la hora de acomodar A y B. A es la coordenada X del centro y B es la coordenada Y del centro. Algunos libros lo trabajan como H y K. H y K, A y B, eso serían las coordenadas del centro. Vamos a la pregunta número 2 de esta prueba. Una antena A que emite una señal para radio se ubica a 8 kilómetros al este. Recuerden que este es a la derecha, entonces es la coordenada 8 del mercado M, que es el de un poblado que se encuentra en el origen, aquí lo podemos ver. Si el alcance máximo de la señal que emite la antena es de 10 kilómetros a su alrededor, o sea que el radio es igual a 10, entonces, ¿cuál es la representación gráfica? ¿La A, la B, la C? Ojo que no nos dieron, no se mueve ni hacia el norte ni al sur. Entonces, la coordenada del centro es 8,0. 8 al este y no se mueve ni norte ni sur. Entonces, hay que buscar cuál de las circunferencias tiene el centro en 8,0 y tiene un radio que mida 10. Entonces, la opción A, el radio de la opción A es 5, porque vean que va de 8 a 13, ahí solo 5. Si el centro está en 8,0, A es el centro que está en 8,0, pero no corresponde. Vamos con la opción B. La opción B, también A está, el centro está en 8,0 y la distancia de A a 18, que es el radio, efectivamente es 10. Entonces la opción correcta es la B. ¿Por qué la C no es una opción correcta? Bueno, porque tiene un radio de aquí a aquí de 20 y dijimos que el radio tiene que ser de 10 según lo establecido en el enunciado del programa. Vamos ahora con la pregunta número 3. Considere la siguiente representación gráfica. Aquí está. Siempre es útil. Centro 40,15. Tiene un radio de ¿cuánto? Tiene un radio. Vean que este es el radio. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es esa medida? De 0 a 15. O sea, tiene un radio de 15. Ahora dice, de acuerdo con la información anterior, si para brindar un mejor servicio la empresa de telecomunicaciones trasladó la antena al pueblo T, el cual se ubica a 10 kilómetros al norte, entonces, ¿cuál es la representación gráfica de la circunferencia? Ok, van a trasladar este centro
10 hacia arriba, o sea que aquí va a quedar el nuevo centro. ¿Y cuál sería la coordenada de ese nuevo centro? Voy a ponerle T, porque es ese pueblo que lo van a trasladar. Si dice que se movió 10 al norte, 10 al norte, quiere decir que la nueva coordenada, voy a quitar ese 10 de ahí, ese 10 iría aquí, esta distancia es de 10. Entonces, si me moví de 25 hacia arriba 10 lugares, perdón, de 15 hacia arriba 10 lugares, llegué a 25. Entonces, el nuevo centro va a ser 40, la coordenada X no se movió, la coordenada Y subió 10 y el radio se sigue manteniendo igual. Entonces, ¿cuál va a ser la opción correcta? Porque me pidieron la representación gráfica. La que tenga centro en 40,25 y conserve un radio de 15. Vamos a ver cuál sería la opción. Vean que la opción A movió el centro, eh, lo bajó a 5 y no se puede. Tenía que ser subir 5. La siguiente movió el centro hacia la derecha y dijimos que tenía que moverse hacia arriba. Y finalmente la opción C tiene que sí, efectivamente, lo ven aquí, movió el centro ¿a dónde? A 25. Y el radio se conservó de 15, sí, vean, de 10 a 25, el radio es 15. Entonces la opción correcta sería la opción C. Vamos ahora con la pregunta 4. Considere la siguiente representación gráfica, la cual muestra las rectas MN y P, que corresponden a tres carreteras por las que transitan vehículos, así como las circunferencias C1 y C2, C1 la mayor, C2 la menor, que corresponden a la delimitación del territorio de dos reservas forestales. De acuerdo con la información anterior, si la persona desea viajar en su vehículo transitando solo por una carretera para realizar una visita turística en ambas reservas forestales, entonces debería viajar por la carretera M, N o P. Bueno, la carretera P solo atraviesa AC2, descartada la P. La N, la N pasa por la reserva C1 y por la reserva C2. Quiere decir que B es la opción correcta. M solo pasa por la reserva C1, entonces esta también la descartamos. La N sería la respuesta correcta. Ahora a la pregunta 5. Un juego consiste en lanzar con una mano, desde una cierta distancia, unas flechas denominadas dardos a un objetivo circular fijado en una pared. Se muestra la gráfica y se tienen tres dardos que impactaron en 6.1, 9.4 y 6.5. Entonces, tenemos dos opciones para resolver este problema. Vean que preguntan si impactó en el interior de la diana. Entonces, yo puedo decidir graficar. Ahora, debo tener en cuenta, vean, ¿cuánto es el radio de esta figura? El radio de esta figura es 2. Quiere decir que este punto de aquí, ¿qué coordenada tiene? Tiene coordenada 2. El punto de arriba, ¿qué coordenada tiene? Tiene coordenada 6. Luego, este punto de la derecha, ¿qué coordenada tiene? 8. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven como puntos de referencia. ¿Sí? Ahora, 6,1. ¿Dónde está 6,1? 6,1 está aquí. Voy a ponerles que este es A, este es B y este es C. Entonces el punto A está aquí. Es un punto exterior. Quiere decir que, bueno, tienen nombre R, S y T. Disculpen. Aquí. Ya tenían nombre, no lo reparé. R, S y T. Entonces, 6.1 es la coordenada R. Vamos con S, 9,4. Ven que el 9 se pasa y el 4 está aquí. Este es el punto S. También es un punto exterior. Y si no es gallo ni gallina, pues será pollito, ¿verdad? El que queda, T. Pero observemos en la gráfica. Entonces tendríamos 6,5. 6,5 es este punto de aquí. Este sería el punto T, que efectivamente es el punto interior.
Quiere decir que T es el punto más cerca. Ahora, para hacerlo algebraico, porque habrá problemas de estos donde puede ocurrir, imagino que con este nuevo formato no, pero podría ocurrir que el punto esté aquí tan cerca, en un punto tan con decimales, con raíces, o un punto que gráficamente no me quede claro si está dentro o sobre o fuera, entonces puedo usar el método algebraico. Para el método algebraico vamos a tomar el centro de esta circunferencia es 6,4. El radio de la circunferencia es 2. Entonces, vamos a poner un poquito más flaco este lápiz que está muy gordito. Entonces, con eso que tenemos allí, podemos ya construir nuestra circunferencia, que sería x menos 6 a la 2 más y menos 4 a la 2 es igual a r a la 2, que sería 2 a la 2, que es 4. Y ahora voy a usar los puntos, el punto R, el punto S y el punto T. ¿Qué voy a hacer? Voy a sustituir las coordenadas, porque cada par ordenado tiene coordenadas X y Y. Entonces, en el caso de R es 6,1. Entonces, 6 menos 6 elevado a la 2 más 1 menos 4 elevado a la 2. 6 menos 6 es 0, lo elimino. 1 menos 4 es 3, menos 3, y menos 3 elevado a la 2 da 9. Ahora, ¿cómo es 9 con respecto a 4? Es mayor. ¿Okay? Ahorita vamos a repasar un poquito de eso. S, las coordenadas de S son 9 y 4. 9 menos 6 a la 2 más 4 menos 4 a la 2 es igual. 9 menos 6 es 3. 4 menos 4 es 0. Entonces 3 a la 2 es 9. Nos dio el número 9, que también es mayor que 4, ya lo sabíamos. Finalmente con T, recuerden, T tiene X y Y. Entonces lo que voy a sustituir en la fórmula. X, 6 menos 6 a la 2 más. Ahora T es 5. 5 menos 4 a la 2. 6 menos 6 es 0. 5 menos 4, 1. Y 1 a la 2 es 1. Y 1 es menor que 4. Cuando tengamos ya esto, yo puedo decidir. Si el número que me dio es mayor que el radio, o que el radio a la 2, es un punto exterior. En este caso, estos dos son puntos exteriores. Si el resultado de las operaciones, estos resultados de las operaciones, dan mayor que el cuadrado, el radio al cuadrado, entonces será un punto exterior. Y si tenemos un 1 menor, como es este caso del 1, será un punto interior. Algunas personas dicen que saque raíz cuadrada, que saque distancia entre dos puntos, pero este es el método más rápido, más directo en cuanto a álgebra se trata. ¿Y cómo sería si me da igual? Si me hubiese dado 4, entonces quiere decir que sería un punto sobre la circunferencia. Entonces tengan cuidado, ahí no hay que hacer mayores operaciones, ya con esas operaciones tendríamos. Vamos ahora a la pregunta 6, que ya es un cambio de tema, es polígonos. Un juego consiste en formar figuras con algunas de sus piezas, las cuales se colocan una a la par de la otra. Las piezas que trae el juego tienen forma de distintos polígonos regulares. Los polígonos regulares son los que tienen lados iguales, y la medida de los lados es la misma en todas las piezas. Con algunas de estas piezas se pueden formar las siguientes figuras. Y están las figuras 1, 2 y 3. Y ahora la pregunta es, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las figuras formadas tiene menor perímetro? Entonces, no necesito saber la medida, pero sí sé que, por ejemplo, estos tres lados del triángulo miden lo mismo, es un polígono regular. Y ahora, en el caso del cuadrado, estas cuatro medidas miden lo mismo, es un polígono regular el cuadrado. Entonces, ya sé que todos los lados de la figura miden lo mismo, y así para cada figura. Entonces, yo puedo contar las que corresponden, los lados que corresponden al perímetro. En este caso, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. Tiene un perímetro de 8 unidades. Puede ser que cada unidad mida 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, no importa. Todos van a medir lo mismo, entonces puedo asumir que miden 1, digamos, para entenderlo mejor. Vamos con la figura 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tiene un perímetro de 9. Va ganando la figura 1. Vamos con la figura 3. Va ganando en términos de que están preguntando cuál es el menor perímetro. Ahora, muy importante, ¿qué es perímetro? Las figuritas o los lados de afuera, los lados que rodean la figura. Por eso toma en cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene un perímetro de 9. Esta no se toma en cuenta, ni esta, porque no son líneas que estén en el perímetro. Entonces tengo un perímetro de 9. ¿Cuál es la figura de perímetro menor? Sería el caso de la 1. 7. Miguel necesita construir una mesa de madera que tenga una superficie de forma hexagonal. No estoy leyendo exacto, ¿verdad? Ustedes siguen ahí la lectura. Digamos que ese es un hexágono regular. Si él requiere que la medida del radio del hexágono de esa mesa mida 1, recuerden que el radio es del centro al vértice y que ese radio mida 1. ¿Cuál debe ser la medida del perímetro de la superficie? El perímetro es la suma de todos los lados. En el hexágono tenemos la ventaja, la bendición, que véanlo así. Vamos a ver, este ángulo central mide 360 sobre número de lados. Esa es la medida del ángulo central. O sea, 360 dividido entre 6. O sea que cada ángulo central mide 60 grados. Este mide 60 grados. Parece 66, pero es 60. Tratar de escribirlo mejor. Mide 60 grados ese ángulo que está ahí. Estos otros dos ángulos, como están frente a los radios y los radios son iguales, estos ángulos tienen que ser iguales. Entonces recuerden que la suma de tres ángulos es 180. Si lo dividimos, perdón, si le restamos esos 60 que ya tenemos, me quedan 120 para repartir entre dos ángulos. Quiere decir que esto dividido entre 2 me da 60 grados cada ángulo. Como tengo que el hexágono, en el hexágono y solo en el hexágono, estos ángulos son equiláteros, 60, 60, 60, yo ya sé que el lado también mide 1. Los radios miden 1 y el lado mide 1 al ser un triángulo equilátero. Si todos los ángulos son iguales, los lados también lo serán, por lo tanto es un equilátero, todos los lados miden lo mismo. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la medida del perímetro de toda la superficie? Si esa superficie tiene 6 lados y cada lado mide 1 centímetro, entonces 6 por 1, 6 es la respuesta correcta. Usted puede aprender, bueno, puede hacer el análisis del triángulo como yo lo hice, o puede ya interiorizar que en el caso de los hexágonos, el radio y el lado siempre miden lo mismo. Es el único polígono regular que yo recuerde en el que eso pasa. Vamos a ir ahora a otras preguntas que están por aquí. Julia es arquitecta y ha diseñado un balcón para su cliente. A continuación, se muestra la representación gráfica del piso. Lista. De acuerdo con la información anterior, el cliente quiere colocar cerámica en la totalidad del piso. ¿Cuántos metros cuadrados de cerámica como mínimo debe comprar? O sea, me están pidiendo todo esto, hay que cubrir todo esto hay que cubrirlo de cerámica. O sea, me están pidiendo el perímetro. Pero esta figura tiene 5 lados, es un pentágono, pero no es un pentágono regular, porque no todos los lados miden lo mismo, ni todos los ángulos miden lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar o vamos a subdividir en figuras. Por ejemplo, yo lo partiría
hay varias maneras de partirlo. Mis estudiantes lo hicieron de una manera. Yo voy a decir que este cuadrado, solo este, es una figura. Área 1. Luego, que este cuadradito de aquí, este chiquitito de aquí, va a ser mi área 2. Y el triangulito, este triangulito, va a ser el área 3. Entonces, área 1 es un cuadrilátero y tiene, ¿cuánto mide esto de aquí? Este lado mide 4, véanlo aquí, mide 4. ¿Y de alto cuánto mide? También de alto mide 4. Es un cuadrado, entonces base por altura o lado a lado 2. 4 por 4, 16. Voy con el área 2, que es el cuadradito chiquito. Área 2, este cuadradito de aquí. Tiene un alto de 2 y una base de 2. Entonces es 2 por 2, o sea, 4. Y terminaré con el triangulito. Vean que en el caso del triángulo, tengo base, mide 2. Altura también mide 2. Ahora ustedes lo pueden ver aquí, este lado izquierdo. Entonces sería 2 por 2 entre 2. Base por altura dividido entre 2. Y eso me da 2. Entonces, el área total es la suma de todos los, eh, todos los números. En este caso, de todas las áreas. Sería 16 más 4, 20, más 2, 22. El área total sería 22, por lo tanto la B es la opción correcta. Pregunta 9. Estamos con Dakota del Norte, es uno de los 50 estados que forman los Estados Unidos de América. A continuación se muestra una representación gráfica del territorio de Dakota del Norte, en la que las unidades están en kilómetros. Cada cuadrícula, miren, es muy importante, son 10,000. Entonces vamos a contar cuántas cuadrículas están aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí le falta un pedacito, ¿verdad? De esta cuadrícula 5. Pero eso se repone tal vez con este pedacito aquí que quedó por fuera. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esas son 15 cuadrículas completas. O sea que esta Dakota del Norte mide 15, mínimo 15 por 10,000. 15 por 10,000 sería 150,000. Es lo mínimo, porque vean que aquí hay otras secciones que no son cuadrículas completas, pero que le van a aportar, área a este lugar. Veamos las opciones, que van diciendo las opciones. Dice, de acuerdo con la información anterior, la superficie del estado de Dakota del Norte en kilómetros cuadrados es mayor que, sí, es mayor que 1,600, pero jamás es menor que 1,800. Sigue siendo mayor que 1,800. ¿Es mayor que 150,000? Sí, es mayor que 150,000. Parece que esta es la opción correcta. Solo que terminemos de leer lo que dice. Es menor que 240,000. Sigamos revisando. Digamos, si Dakota del Norte llegara hasta aquí arriba, todo esto abarcara, ¿cuántos rectángulos más tendríamos que sumar? 15 llevamos, ¿verdad? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. O sea, la máxima escala a la que podemos llegar sería 240,000. Por eso esa es la opción correcta. Nunca va a ser, aquí dice mayor que 280,000, imposible. Lo más que llegas a 240,000, pero no llega, ¿verdad? Porque dijimos, hay toda una sección que es toda esta sección a la que no va a acceder porque queda más abajo. Otra forma es que usted diga, bueno, entre estas dos me suman una, estas dos me suman otra, pero eso es otra historia. Creo que esto es mejor, digamos, el rectángulo máximo y el rectángulo mínimo, eso me va a dar la medida de Dakota. Quizá la complicación es que no se va a resolver una operación en sí, ¿verdad? Aunque podría decirles, bueno,
saque el área de este rectángulo, que es el rectángulo mínimo, y otra con el área del rectángulo máximo. Eso también podría suceder. ¿Ok? Vamos a la pregunta 10, que tiene que ver con cortes en el cilindro. Para reparar una fuga de agua a un cubo metálico que tiene forma de cilindro circular recto, se le realizó un corte plano oblicuo, o sea, inclinado con respecto a las bases, tal y como se muestra. Entonces, esta figura que se forma aquí, ¿qué figura es? Esa es la pregunta. Es una elipse. Recuerden que en el caso del cilindro, cuando le hacemos cortes, no voy a poder hacer todos los cortes aquí por cuestión de limitación del dibujo, pero si yo le hago un corte así, que se llama paralelo a las bases, o dicho de otra manera, paralelo a las bases o perpendicular al eje, que es lo mismo, recuerden que el eje está pasando por aquí. Si el corte es paralelo a las bases o perpendicular al eje, lo que se forma es una circunferencia. ¿Okay? Si el corte entonces de arriba hacia abajo, o sea, le llamamos perpendicular a las bases. Voy a correr esto un poquito. Perpendicular a las bases, o lo que es lo mismo, paralelo al eje, entonces lo que se forma es un rectángulo. Y el corte oblicuo, transversal, inclinado, ¿ok? Pero que no toque las bases, eso es muy importante. Eso va a formar una elipse. Ups, elipse. Este corte es oblicuo. Muy bien. Oblicuo así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para que tengan eso claro, la teoría. Vean este 11, este corte fue perpendicular a las bases o paralelo al eje. Entonces, ¿cómo va a ser la forma? Va a ser un rectángulo. ¿Sí? Lo que se forma aquí con el corte, la figura formada por el corte es un rectángulo. Muy bien. Vamos a la pregunta número 12. Se contestan la 12 y la 13 con este gráfico. Dice, este ya es otro tema, este es el tema de funciones, y me dan función del tiempo X. Y la gráfica corresponde a la cantidad de agua potable. Y ustedes lo ven aquí. Y dice que X, o sea, el tiempo, tiene que estar entre 6 y 16. Pero 6 no está incluido en el intervalo. Ven que solo dice que X es mayor que 6. Por eso que 6 aquí está abierto. Vamos a ver las preguntas. La cantidad de agua que se consumió en esa institución disminuyó ¿entre qué horas? Disminuyó. Ahí lo que me están preguntando es la monotonía. Y vean que voy a ponerle nombre a los segmentos. Segmento 1, segmento 2, segmento 3 y segmento 4. En el segmento 1, ¿qué fue lo que sucedió? La función va para arriba. Recuerden que esto, que si es creciente o decreciente, va de izquierda a derecha siempre. El segmento 2 es decreciente. Este es creciente, este es decreciente. El segmento 3 también es creciente. Y el segmento 4 es decreciente. Entonces la pregunta es, ¿dónde disminuyó? Bueno, disminuyó ya sea en el segmento 2 o en el segmento 4. El segmento 4 de 12 a 16, ¿lo ven? De 12 a 16. Pero eso no está en las opciones. Y el segmento 2, el 4, el segmento 2 es el segmento que va de 6 a 8. De 6 a 8. O sea, que es, perdón, de 6 a 8 no, de 8 a 10. Aquí está, de 8 a 10. La respuesta correcta es de 8 a 10. Es muy importante
que cuando es creciente y decreciente, eso siempre se contesta con respecto al eje X. Siempre con respecto al eje X. Muy bien. Vamos ahora a bajar la 13. ¿A qué hora de ese día se consumió la mayor cantidad de agua en esa institución? Mayor cantidad de agua está por esto. ¿Cuál es la mayor cantidad de agua que hay? 6. Aquí está. ¿Y a qué hora fue eso? Fue a las, dice, a las 12. También respuesta B. Pregunta 14. Acerca de la rapidez R. Me dan la fórmula que está dada por R, eso es rapidez, y X, que es X. Aquí dice, X es minutos y los minutos están entre 1 y 4. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue la rapidez en kilómetros por hora luego de 2 minutos? Minutos, ¿qué es? X. Entonces yo digo R de 2, porque X es 2, es igual a 2 elevado a la 3 más 50. Vea que si a mí me dan X, yo lo que tengo que hacer es sustituir X en el criterio, en la fórmula que me dieron. 2 a la 3 es 8 y 8 más 50 es 58. Y esta es la respuesta correcta. Muy bien. Vamos con la 15. La función K, que representa la temperatura en Kelvin, con la temperatura en grados Celsius, está dada por esta fórmula. Dice, Y es igual a X más 273,15. Esa es la fórmula. Ahora, Ix tiene que ser mayor a este número. ¿Cuál es el criterio de la función inversa? Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Hay algunas personas que lo hacen de una manera u otra. Usted haría bueno en ver videos de varios youtubers para que usted tenga varias opciones. Yo lo que recomiendo es que primero cambie X y Y. ¿Qué fue lo que hice? Cambiar las variables. Porque en la función inversa, el que era preimagen se convierte en imagen, el que era imagen se convierte en preimagen. El dominio pasa a ser codominio o ámbito y el ámbito pasa a ser dominio. Entonces, ya una vez que intercambié X con Y, ahora despejo la variable Y. O sea, X es igual, este 273 que está sumando pasa a restar. 273,15. Entonces, ¿cuál es la inversa? X menos 273,15. Esa es la función inversa con respecto a X. Pero no aparece en las opciones. Bueno, no aparece así con X primero. Pero vean, en este caso la X está positiva y 273,15 está negativo. ¿En cuál opción eso se cumple? En la opción C, porque vean, 273 está negativo y X está positivo tal como yo lo ando buscando. Vamos a irnos, esta era, recuerden que en la función inversa, pues eso se cambia. Como les dije, hay otros que lo hacen un poco diferente. Hay algunos que primero despejan el eje, despejan X y después hacen el cambio de variable. Es exactamente lo mismo que nosotros acabamos de hacer. Lo mismo en otro orden, pero al final el resultado va a ser exactamente el mismo. Vamos con la número 16. La función h relaciona linealmente la altura hx en centímetros. Linealmente quiere decir que esta va a ser una función lineal de esas que conocemos que es y es igual a mx más b. Eso quiere decir linealmente. Me dieron la altura, que es h, en centímetros, y que tiene el agua en el recipiente a los x segundos. ¿Qué es x? Segundos. Y los segundos van desde 0 hasta 10. Y aquí hay una representación gráfica, ojo, ¿de quién? De la inversa. ¿Quién es h? ¿Quién es eje y? En la original, altura h de x es lo mismo que y eso es altura. ¿Y quién era x? En la función original, altura, x es segundo, tiempo en segundos. Tiempo.
¿Qué va a suceder en la gráfica de la inversa? En la inversa, entonces, Y va a ser segundos y X va a ser altura. ¿Lo ven? Se intercambian. X en la original era segundos, aquí es altura. Y en la original era altura, aquí Y es segundos, se intercambian. Entonces, ¿qué es correcto afirmar? Dice, a 3 segundos, vean que todas empiezan con segundos. Y en la inversa, ¿a dónde están los segundos? Los segundos están ¿a dónde? En el eje Y, eje Y. Entonces me voy para acá. A los 3 segundos tiene que estar aquí, arriba del 2. La altura del agua va a ser 2. Recuerden, Y es segundos y X es altura. Entonces, ¿cuál va a ser aquí? ¿Será que aquí va un 2? Como lo plantea la opción A, es imposible que vaya un 2 porque después de 3 y antes de 9 jamás está 2. Quiere decir que esta primera es falsa. ¿Okay? Esta no va. Vamos con la tercera. 15 a los 15 segundos. ¿A dónde estaría 15 aquí? 15 estaría, a ver, no encuentro. Aquí estamos. 15 segundos estaría por encima. Y recuerden que los segundos, según lo que vimos aquí, no puede ser mayor que 10. Entonces, por eso, esta opción C es incorrecta. Un poquito. Tampoco el lapicito, no lo logro ver. Aquí está. Aquí estamos. Y bueno, si no es A ni C, pues será B. Pero sí, vean efectivamente, 6 segundos y cuál es su preimagen, 9 centímetros de altura. Por eso la opción correcta es la B. Entonces recuerden que es cuestión de acomodar quién es altura, quién es tiempo y en la inversa, porque la gráfica que nos dieron fue la gráfica de la inversa y en la inversa dominio y codominio, dominio y ámbito se intercambian. Vamos ahora con esta 17. Nos dan eh, la superficie de adornos que tienen forma esférica. Es área, A de superficie, área A, eh, con respecto al radio, va a ser 4pi r a la 2, donde r representa el radio. Si necesita conocer la medida del radio para cada uno de los adornos, ¿cuál es la medida del radio en función del área? Entonces vamos a despejar radio. Aquí tenemos área es igual a 4pi por radio a la 2. Vamos a despejar radio. Área es igual. 4pi está multiplicando al radio. Entonces eso pasa a dividir 4pi. Y finalmente, ese 2 que está como exponente del radio se va a trasladar al otro lado. Aquí abajo. A entre 4pi es igual a R. Este 2 se convierte en raíz. Entonces, radio en función del área, ¿cuál va a ser? Es la opción B. Muy bien. Vamos ahora con la 18. Un científico realiza un experimento. Déjame ver que no se me esté quedando ninguna por fuera. No, nos falta la A. Vamos a ver, no, sí está bien. Vamos con la 18. Un científico realiza un experimento que consiste en lanzar una bola para arriba y monitorear su altura. A continuación está la representación. Ahí está. Dice que h de t es altura y t es tiempo en segundos. De acuerdo con la información anterior, si el científico debe determinar el criterio de la función inversa de h, entonces los valores del tiempo
de la representación gráfica de H podría ser, ok, voy a recordarles algo cuando una gráfica, para saber si esta gráfica, así como esta, tiene inversa. Para que una gráfica, para que una función tenga inversa, debe ser biyectiva. Usted va a ver en algunos libros y en algunos videos que van a decir inyectiva, pero no es cierto, debe ser biyectiva, porque una función puede ser inyectiva, no ser sobreyectiva, y por lo tanto no tendrá inversa. Si no es sobreyectiva, no necesariamente tendrá inversa. Entonces, debe ser biyectiva. ¿Y qué era biyectiva? Bueno, que sea sobreyectiva e inyectiva a la vez. ¿Y qué era ser inyectivo? Inyectivo es que cada preimagen, perdón, que cada imagen, perdón, tenga una única preimagen, ¿sí? Porque las preimágenes solo tienen una imagen, pero puede haber una imagen que tenga tiene dos preimágenes, ¿verdad? Que haya repetición. Eso no habría problema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, y en un gráfico, ¿cómo hacemos para saber eso? Bueno, usamos lo que llamamos regla de la línea horizontal. Si usted traza una línea horizontal y esa línea horizontal toca dos puntos de la función, entonces esa función no es inyectiva. Si no es inyectiva, no será biyectiva, y si no es biyectiva, no tiene inversa. ¿Y esto por qué? Porque si usted ve esta gráfica así, su inversa puede ir aproximadamente así, el dibujo de su inversa. Pero si usted ve esta inversa y usted traza una línea vertical, va a ver que esa línea vertical toca en dos puntos. Y si toca en dos puntos, no es función. Y si no es función, no puede tener inversa. Entonces, ¿qué hacemos en el caso, o en estos casos, como en el caso de las cuadráticas que no tienen inversas si están completas? Entonces, lo que hay que hacer es restringirlas. Pero antes de ver la restricción, quiero decirles algo. Esta de aquí es una función lineal, es una línea recta. Su inversa va a ser una línea recta también. En el caso de la función logarítmica, que puede tener esta forma, su inversa será una función, perdón, esta primera era exponencial, va a ser la logarítmica. En el caso de las cuadráticas, ya sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, por sí mismas no van a tener inversa, a menos que hagamos una restricción. ¿Y qué es una restricción? Como borrarle una parte a la función. Por ejemplo, a esta función que está aquí, yo le voy a poner aquí el vértice. El vértice es el punto medio de la función. Si yo le borro lo que está antes del vértice, esa función sí tiene inversa porque está restringida. De hecho, su inversa tendrá más o menos esta forma y será una raíz cuadrada. La función cuadrática, su inversa es la raíz cuadrada, pero solo si eh, la función cuadrática o la parábola tiene una restricción. ¿Y de dónde se toman las restricciones? Ustedes ya lo vieron. Si yo tengo una gráfica de una parábola, del vértice para arriba puede ser, o del vértice para abajo puede ser. Yo no puedo restringir, una restricción puede ser, vean la restricción de esta, una restricción puede ser del vértice para adelante y ya está la mitad restringida. O puede ser del vértice para atrás, esa es la otra mitad que está restringida. Lo que no puedo hacer es decir, la restricción va a ser un pedacito de atrás y un pedacito de adelante. ¿Y por qué? Porque sigue pasando que si yo trazo una línea horizontal, voy a tocar en los puntos, no es inyectiva, no es biyectiva y no tiene inversa. Vamos a ver. Entonces, resumiendo, esta función que tenemos aquí, esta muchachita que tenemos aquí, esta. ¿Cómo hago para que ella tenga inversa? Ella no tiene inversa, así como está no tiene inversa. ¿Cómo hago? Debo tomar un trozo de ella, ya sea el que está de aquí para adelante o el que está de aquí para atrás, uno de esos dos. Ahora, recuerden, entonces para este sería de 6 a 12, ¿verdad? De 6 abierto en 6, cerrado en 12. O antes sería de 0 a 6, abiertos ambos. Esos serían los intervalos. Pero si ustedes notan, ninguno de esos dos intervalos está aquí. ¿Por qué? Porque sí, de 6 en adelante, de 6 hasta 12,
a ver, de 6 hasta 12, aquí cualquiera de esos restricciones, perdón, es válida. Entonces, yo puedo decir de 6 a 12, puedo decir de 6 a 7, de 6 a 9, de 10 a 12, de 9 a 12, de 11 a 12, cualquier trozo que esté de aquí de 6 hasta 12. Y lo mismo cuenta para atrás de 0 a 6. Entonces, miremos. La opción A, de 1 a 5. Vean, toma dos números que están antes del 6. Esta es una buena opción. Veamos la opción B, de 3 a 7. 3 está antes del 6 y 7 está después del 6. Quiere decir que yo tomaría un pedacito que está antes y un pedacito que está después. Yo tomaría, si este es 3 y este es 7, vean la forma de la función. Agarraría de aquí de 3, ¿verdad? De 3 hasta 7, que sería por aquí. Tendría una parte que sube y una parte que baja. Y entonces así no puedo tener función inversa. Debe ser toda creciente o toda decreciente. Como esta tiene una parte creciente y otra no, ya no tiene inversa. Esta opción la descartamos. ¿Y qué pasa con la última? De 5 a 7, también de 5 a 9, perdón. Tengo de 5 a 9. Tengo una parte que crece y otra parte que decrece. Entonces esa no es. Si usted ve este video por primera vez y escuchó toda esta explicación, le va a parecer un poco raro. Debe tener las bases de función cuadrática y no solo de función cuadrática, el signo de funciones, dominio, codominio y restricciones para lograr agarrar la explicación. 19. En un experimento científico se determina que la cantidad aproximada n de x en miles de bacterias está dada por, y tiene la función n de x es igual a x raíz de x más 3, y x tiene que estar entre 0 y 10. Entonces la pregunta es, si el número de bacterias, que x es horas y n es el número de bacterias, ¿qué pasa con la cantidad de bacterias? ¿Se aumenta, si disminuye o si es constante? Entonces, hay dos maneras de hacer eso. Si usted se sabe cómo va la gráfica de esta función, la función raíz cuadrada tiene esta forma de aquí. Esa es la gráfica de la función raíz cuadrada de x. Ahora, si suma 3 unidades dentro de la raíz, usted se va a correr 3 unidades a la izquierda, menos 3. Pero la forma de la función no va a cambiar, se va a mantener igual. ¿Y cómo es esta función? Esta función es creciente. Por lo tanto, aumenta la opción. Pero ¿qué pasa si yo no recuerdo eso, si yo no conozco cómo es la función? Porque les comento que depende si usted suma o resta dentro o fuera de la raíz. Si multiplica x por un número negativo, si multiplica toda la raíz por un número negativo, va a ocurrir que la gráfica ya sea se refleje para abajo o se refleje para la izquierda, y entonces esos detalles incluso se puede reflejar hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces va a tener, tendría que analizar cada opción para ver si aumenta o disminuye. ¿Qué es otra cosa que puede hacer? Que es más fácil. Vean que aquí le dan valores para x. X son todos los valores que van desde 0 hasta 10. Entonces yo puedo probar con el 1, puedo probar con el 2, puedo probar con el 3. Yo creo que con esos 3 es suficiente. Puedo probar con el 4, con el 5, para ver cuál es la tendencia de esta función. ¿Qué es esto? Valores para x. ¿Sí? Entonces podemos iniciar la calculadora. Vamos a ponerla en pantalla. Aquí está la calculadora y usted dice, bueno, raíz de x más 3. Voy a probar con 1. 1 más 3 es 2. Raíz de 1 más 3 es 2. Recuerden que esto de arriba es x, pero lo de abajo es el número de bacterias, porque lo de abajo es n de x. Lo hicimos de n de x es igual a raíz de x más 3. Por lo tanto, eso es un número de bacterias. Vamos probando con el 2. Entonces, raíz de x, que ahora es 2, más 3. Me da raíz de 5, que en decimales es 2,24. Y 2,24. Ahora vamos con el 3. Ahora sería raíz de x, que en este caso es 3, más 3. Y entonces dice raíz de 6,
que sería en decimales 2,45. Escribo por aquí, 2,45. ¿Cuál es la tendencia del número de bacterias? Vean, 24, 45. La tendencia es a aumentar, o sea, va creciendo. Vamos a la pregunta número... Vamos ahora a la pregunta número 20. Si logro mover los exámenes. Ahora sí. 20. Considere la siguiente información. Bajo ciertas condiciones, la rapidez m del viento en metros por segundo en un determinado lugar está dada por, y aquí me dan una fórmula que es m de x es igual al logaritmo base 2 de x, donde x representa la altura en metros sobre el suelo y está entre 0 y 40. Y m es la rapidez del viento. Pregunta, ¿cuál es la rapidez en metros por segundo del viento a 8 metros sobre el suelo? Entonces, m de x es igual. ¿Qué es 8? 8 es la altura. ¿Y quién es la altura? La altura es x. Entonces, simplemente sustituimos a x por 8, que es la altura. Ingresamos esto en la calculadora y la calculadora le va a decir que la respuesta es 3. ¿Por qué? Porque el 8 es lo mismo que 2 a la 3. Y cuando la base del argumento y la base del logaritmo son iguales, se cancelan y solo me queda el exponente. Vamos ahora con la 21. Los costos totales de una empresa que se dedica a la fabricación de sandalias son 4,000 por cada par. 4,000 cada par. Y 10,000 de costos fijos, sin importar la cantidad de sandalias. O sea que si hacen una sandalia, un par de sandalias, gastan 10,000 en fijo. Y si hacen 1,000 pares, también gastan 10,000, perdón, en esos costos fijos. Ahora pregunta, de acuerdo con la información anterior, C de X es el costo, los costos totales, C de X, costos, dependiendo de X, que son los pares de sandalias, es lo que dice aquí, pares de sandalias. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? 4,000 por cada par de sandalias, o sea, 4,000 por X. Y a eso que gastan por cada sandalia, que son 4,000 por sandalia, le van a sumar los 10,000 colones en gastos fijos. O sea que la opción correcta es la C. Vean que esto tiene forma de Y es igual a MX más B. Siempre B será gasto fijo y M será gasto variable cuando estamos hablando de una función lineal. Costo, no dije gastos, pero es costos. B es costos fijos y M es costo variable, o sea, el costo por unidad, el costo de cada unidad que se produce. Vamos a la 22. Considere la siguiente información. La temperatura Tx en grados Celsius. T de X es temperatura y X, que es X representó el tiempo. Y me dicen X menos 3 a la 2, ese es el criterio. Que es X tiempo y el tiempo va de 0 a 10. Ahora, ¿cuál fue la temperatura? Me está preguntando T. Temperatura de esa planta a las 3 horas. Tiempo 3. Entonces, ya que yo sé que tiempo es X en horas y me dan 3 horas, entonces 3 menos 3 a la 2. 3 menos 3, 0, y 0 a la 2 es igual a 0. O sea, la temperatura es 0. Ojo, que si un tiempo me lo hubieran dado en minutos o el tiempo en otra unidad de medida, entonces si me hubieran dicho un día, bueno, no pueden decirme un día porque es máximo 10 horas, pero si me dan, debo tener cuidado en eso. La fórmula pide que X sean horas. Aquí me lo dieron en horas, pongo el 3 de una vez. Pero si me hubieran cambiado, me hubieran dicho el tiempo en minutos y me dan 3 horas, entonces esas horas las convierto a minutos y ahora sí las meto en la fórmula. Tengan mucho cuidado con esa parte.
23. Una persona desea invertir 1000 en acciones. M es la ganancia que obtendrá, el monto que obtendrá en dólares al vender las acciones. Y X es la cantidad de años. Y entonces la persona invirtió 1000 en acciones y las venderá al año, un año. ¿Qué es, qué es año? X, cantidad de años. En este caso es 1. Entonces, M de X es igual a 1000 por 1,01 elevado a la X. Pero en este caso X vale año. X vale 1. Ingreso eso en la calculadora a ver cuánto me da. Vamos a hacerlo en la calculadora. Ya sé cuánto da, pero para que lo veamos escrito. 1000 por 1,01 elevado a la 1. Y eso me da 1010. O sea, el monto que le van a dar después de un año va a ser de 1010. Quiere decir que, ¿qué ocurre? Si el monto fue, ahora, eh, el monto que invirtió fue 1000 y el monto, vamos a ver, me moví aquí, me moví mucho, aquí estamos, más abajo. Si el monto que invertí fueron 1000 y el resultado me dio 1010, quiere decir que el monto que me dieron fue mayor al invertido. Muy poquito por encima del invertido, pero fue mayor al invertido al fin. Entonces no conviene ese interés. Vamos a ver aquí. Dice, una empresa estima el valor monetario V en dólares que tiene una máquina luego de X años. ¿Qué es X? Años. Y está dada por V de X es igual a 10.000 menos 400X, donde X corresponde a la cantidad de años. Y X tiene que estar entre ¿quién? Entre 0 y 10. X no puede ser mayor que 10. Porque probablemente 10 son la cantidad de años máxima que va a tener el aparato. Ahora pregunta, ¿cuál es la representación gráfica? ¿Cuál de esas tres opciones es la gráfica? Ok, entonces miremos. Primero, recuerden que esto tiene forma de y es igual a mx más b. Si yo lo acomodo sería y es igual a menos 400x más 10.000. Lo único que hice fue reescribir esta ecuación de aquí. Quiere decir que la intersección con el eje Y es 0, b, o sea, 0,10.000. Recuerden que en el caso de Y y M, perdón, M y B, M es la pendiente y B es la intersección con el eje Y. Por eso pusimos que la intersección con el eje Y es 0,10.000. Ahora, recuerden también otra cosa. Bueno, vamos a avanzar. Ahora, si ustedes notan, tanto la A como la B como la C, no, la C no. La C no toca o no tiene. Uy, me moví mucho. La C no tiene como intersección, véanlo aquí, la intersección con el eje Y está en 6.000. ¿Y qué decía la fórmula? Decía que tiene que estar en 10.000. ¿Okay? O sea, la A y la B son opciones. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver, aquí tenemos una preimagen que es 10. De esa preimagen dice que la imagen es 6.000. Pero abajo dice que la preimagen es 10.000 y su imagen es 4.000. Perdón, 10 y 4.000. Que 10 es la preimagen y 4.000 es la imagen. Entonces, ¿cuál tiene la razón? Bueno, hagamos V de 10. ¿Por qué? Porque X vale 10 en los dos. Entonces voy a hacerlo a ver cuál es el resultado correcto. O sea que sustituyo a X por 10. 10.000 menos 400 por 10. 400 por 10 es 4.000. Y 10.000 menos 4.000 es 6.000. Quiere decir que el par ordenado es 10,6.000. 10,6.000. Entonces, la opción correcta
Es la opción A. Vean que hay que saber de funciones lineales para responder este tipo de preguntas. Vamos con la 25. Sí, bien. La altura h en centímetros que tuvo una planta en función del tiempo x en días, está dada por h de x es igual a 12x más 10, donde x está entre 0 y 20. ¿Cuál es la representación gráfica de la altura? O sea, ¿cuál es la representación? Bueno, vean que m vale 2 y b vale 10. Que yo debo tocar al eje y en 10 y que la pendiente es positiva, es creciente. Ahora, vamos a ver la opción A. La opción A me da un par ordenado que es 20, 20 y 50. Entonces vamos a probar. h de 20, igual que en el ejercicio anterior. X es 20. Entonces pongo 2 por 20 más 10. 2 por 20 me da, dice 110, pero es 10. 2 por 20, 40. Y 40 más 10, 50. Quiere decir que ese par ordenado está bien y cumple con las características. Vean, es creciente, toca en 10. Bueno, no toca porque recuerden que para 0 aquí está abierto, por eso no toca. ¿Okay? Cualquier otra opción, vamos a revisarlas. En las otras opciones, aquí sí, 50 y 20, no es opción, porque el par ordenado debe ser 20,50. Igual, si usted pone X que vale 50, 2 por 50, 100 más 10, 110. Y aquí está 50 con 20. Y la intersección con Y no está, interseca en X con 10, pero eso no es correcto. Y en el caso de esta también, 20 y 60. Si sustituimos a X por 20, nos da 50, no nos da 60. Vamos a la siguiente pregunta, que debería ser la 26. Aquí. Esto es cuestión de saberse la teoría. No sé si han visto que el nivel del examen no es muy elevado. Este sí es un examen que se trata de saber y no de ver qué trampas hay, sino de saber hacer las cosas y saber aplicarlas. Una compañía brinda un servicio de telefonía residencial. El monto mensual que se debe pagar por usar ese servicio consiste en una tarifa fija, plana, mensual de 4,000, la cual incluye una cierta cantidad de minutos para hablar por teléfono. Asimismo, se debe pagar 25 colones por cada minuto adicional. O sea, si yo pago 4,000, tengo derecho a cierta cantidad de minutos. Si no me paso de esa cantidad de minutos, yo solo voy a pagar 4,000. Pero si me paso de esa cantidad de minutos, entonces voy por cada minuto agregado, digamos que el plan sea de 100 minutos. A partir del minuto 101 me van a cobrar 25 colones por cada minuto. Entonces dice, de acuerdo con la información anterior, si en un mes una persona que adquirió ese servicio no habló minutos adicionales a los incluidos en la tarifa fija, entonces, ¿cuál es el monto que pagó? Pues el monto que pagó es 4,000, no paga más. Si no habla de más, no va a pagar de más tampoco. Esto estaba bastante sencillita, no hay que hacer operaciones. Volvemos a la cuadrática. 27. Considere la siguiente representación que corresponde a la altura, y el eje Y es la altura, en metros sobre el nivel del mar, que saltó un delfín. Los delfines cuando saltan normalmente hacen una parábola, en función del tiempo X. X es tiempo, H es altura, Y es altura. De acuerdo con la información anterior, luego de haber iniciado el salto, ¿a los cuántos segundos el delfín alcanzó la mayor altura? ¿Cuál es la mayor altura? Aquí vemos la mayor altura. La mayor altura es 9. ¿Y cuál es la preimagen de 9? ¿O a qué tiempo se alcanzó esa altura? A los 3 segundos. ¿Por qué a los 6 no? Porque a los 6 estaba de regreso en el agua. O sea, no puede ser 6. Y a los 9 no sabemos qué hizo porque el salto terminó a los 6 segundos. Ok. Vamos ahora a la pregunta 28. Dos empresas de telecomunicaciones, que son las empresas R&T, cobran mensualmente a los usuarios de telefonía residencial un monto Y. ¿Qué es Y? Lo que cobran.
que se compone de un monto fijo en colones más el costo en colones correspondiente al tiempo X en minutos. X en minutos y eh, Y es el monto que se les cobra. La duración de las llamadas, en este mes, que está entre 0 y 175. A continuación se muestra la representación gráfica. Y ahí está. Vamos a ver qué preguntan. De acuerdo con la información anterior, si en un mes dado un usuario de la empresa R pagó lo mismo que uno de la empresa T, entonces, ¿cuál fue el tiempo en minutos de la duración de todas las llamadas realizadas por cada uno de esos usuarios? Entonces, vean, digamos, esta primera gráfica que es la gráfica de la empresa R. Vamos a ver. Paga 3,000 por 0 minutos. Es la tarifa básica. Si habla 75 minutos, entonces paga 5,100. Si habla 125 minutos, va a tener un pago de 6,500. Y si habla 175 minutos, va a tener un pago de 7,900. Ahora miremos a la empresa T. ¿Qué pasa con la empresa T? Empieza con un pago mínimo de 4,000. Si habla 75 minutos, va a tener un pago de 5,500. Si hace 125 minutos, va a pagar 6,500. Y si habla 175 minutos, va a tener un pago de 7,500. Entonces, quiere decir, ¿qué es lo que pregunta? Si el usuario pagó lo mismo en cualquiera de las dos empresas. Uno que pagó en R y otro que pagó en T, pagaron lo mismo. ¿Dónde ocurre eso? En este punto que está aquí, que estoy exagerando aquí con el A. En ese punto ocurrió el punto donde coincide el pago de las dos empresas. ¿Cuántos minutos corresponde a eso? 125 minutos. Yo hice toda una descripción del gráfico, no por la pregunta en sí, sino para entender qué significa el gráfico. Entonces, en este punto, para ambas empresas se paga lo mismo. Entonces, y se tiene la misma cantidad de minutos. Vamos a la pregunta que sigue, que es la 29. Este es de sistema de ecuaciones. Ups. Disculpen que algo se metió ahí. José compró en la feria del agricultor 3 kilogramos de tomates. Voy a ponerle a los tomates X. Bueno, ¿por qué? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque vea que aquí dice X representa el precio en colones de cada tomate y Y el precio en colones de cada zanahoria. Entonces, X será el precio de los tomates y Y será el precio de las zanahorias. Y por lo cual pagó 2,400. Ariana compró 4 kilogramos de tomates y 3 kilogramos de zanahorias y pagó 3,300. ¿Cuál fue el precio que pagaron por cada kilogramo de tomate en esa feria? Ok, vamos a ver. Porque lo que permite es cuál es el sistema de ecuaciones. Entonces, X es el precio de los tomates. ¿Cuántos tomates compró? ¿Cuántos kilogramos de tomates compró? 3. Entonces, si yo multiplico a 3 por la cantidad de kilos por el precio de los tomates, voy a saber cuánto pagó en tomates. Y si a eso le agregamos, ¿ven? Esos errorcillos no los voy a editar para que el video salga más rápido. Y 2 kilogramos de zanahoria, entonces 2 lo multiplico por el precio de las zanahorias, voy a saber cuánto pagó en zanahorias. Y la suma de esos dos montos tiene que dar 2,400. Ahora, vamos ahora hay dos opciones ahí, sí, ya está la opción correcta en pantalla. Ahora, ¿qué sucede aquí? En Ariana, 4 kilos de tomates por el precio de cada tomate, más 3 kilogramos de zanahorias por el precio de las zanahorias, eso le tiene que dar 3,300. Y así tenemos el sistema de ecuaciones que resuelve el problema, que sería este de aquí, si no me equivoco. El, el, el problema, perdón,
sistema B. Vamos ahora, ahora a corrernos un poquito para hacer la resolución del problema 30. Casi terminamos, este tiene 35 ejercicios, así que nos faltan 6. Tenemos, en un experimento científico y bajo ciertas condiciones, con ayuda de una grúa se eleva el suelo un vehículo durante cierta cantidad de minutos. La siguiente representación gráfica muestra la altura h, la altura es h, en metros, a la que se elevó el vehículo en función del tiempo x. De acuerdo con la información anterior, el modelo matemático que mejor se adapta para describir la altura en metros, ¿cuál es? Si lineal, si exponencial o logarítmica. Recordemos algunos detalles. La función lineal es una línea recta. Y esta no es una línea recta. Ahora, las funciones exponencial y logarítmica. Voy a poner esto aquí y voy a poner, vamos a usar otro color, voy a poner en negro, la función exponencial. La función exponencial tiene esta figura, esta es la exponencial creciente y esta otra es la exponencial decreciente. ¿Okay? Ustedes la pueden ver ahí, ¿verdad? No se asemeja mucho a ninguna de esas dos. Ahora voy a poner aquí un poquito más abajo, vamos a movernos aquí. Voy a poner aquí un poquito más abajo ahora la función, la voy a poner en rojo, la función logarítmica. La función logarítmica creciente tiene más o menos esta figura y la decreciente tiene más o menos esta figura. ¿Sí? Entonces, basado en estos esbozos, en estos grafiquitos, ¿qué tenemos? Cuéntenme. Bueno, no me va a poder contar en vivo, pero ¿cuál modelo ven ustedes mejor? Vean que esta forma es creciente, pero la pancita está como para abajo. Esta de aquí, por ejemplo, es creciente, pero la pancita va para arriba. Esta es decreciente, esta no. Me parece más que, y voy a ponerle rótulos, ¿verdad? Esta es la exponencial y esta es la logarítmica. Entonces usted debe saberse bien cómo es la figura, cómo van más o menos los modelos para decir, no, esta se parece más a una función logarítmica. No es que es exactamente igual, pero se parece más, se ajusta mejor a una función logarítmica. Y eso era la pregunta 30. Vamos a la 31. Se colocan rieles para construir vías del tren, se deja un pequeño espacio entre la unión de dos rieles. Esto se debe a que el metal se expande, se agranda con el calor, por lo cual no se deja por el que si no se deja espacio entre ellos, las vías se doblarían. No sé si ustedes han visto una línea del tren y sí, los rieles no están juntitos, por eso. A continuación se muestra la cantidad de milímetros que se expande un riel cuando se expone a distintas temperaturas. A los 0 grados, 0 de expansión. A los 8 grados, 1 milímetro de expansión. A los 16, 2 milímetros. A los 24, 3 milímetros. Y a los 32, 4 milímetros. Y pregunta, ¿lineal, cuadrática o exponencial? Bueno, si ustedes notan, o bueno, no sé si lo notan, pero lo de arriba es la tabla del 8. Véanlo así. 8 por 0 da 0. 8 por 1 da 8. 8 por 2 da 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. Quiere decir que ¿cuál sería la fórmula? Para esto voy a poner y es igual. ¿Cómo obtengo el valor de y? Multiplicando 8 por x. Si yo multiplico 8 por el valor de y, recuerden que esto es x y que esto es y. Entonces, si yo multiplico a 8 por x, entonces voy a tener el valor de y. Entonces, ¿y esto qué tipo de función es? ¿Lineal, cuadrática o exponencial? Recuerden que la lineal, perdón, voy a empezar por la cuadrática. La cuadrática tiene la forma de ax a la 2 más bx más c. Más bx más c.
Y esta fórmula no tiene ninguna cuadrática, entonces no tiene x al cuadrado, por eso se llama cuadrática, porque x está elevado al cuadrado. ¿Qué pasa con la exponencial? La exponencial tiene la forma de a elevado a la x, o sea que x está en el exponente, o sea que esta no corresponde. La función es una función lineal, ¿sí? Es una función lineal. Igual la vemos que tiene forma de y igual a mx más b. M vale 8 y b vale 0 porque no está ahí. La jefa de recursos humanos de una empresa, pregunta 32, analiza los datos referentes a los salarios mensuales de los trabajadores y afirma que la distribución de dichos datos presenta una asimetría positiva. ¿Qué quiere decir asimetría positiva? Quiere decir, bueno, ya les voy a decir. Además, que el salario mensual promedio de los trabajadores es de 850,000. De acuerdo con la información anterior, al menos la mitad de los trabajadores de esa empresa tiene un salario mensual de, y vamos a ver, una asimetría positiva, si esta es la distribución de los datos, recuerden que esto es como una campana, una simetría positiva tiene una mayor elevación del lado izquierdo. Una asimetría negativa tiene una mayor elevación del lado derecho. Entonces, en el caso de una simetría positiva, como es esta, tenemos la mediana, perdón, tenemos que tanto la mediana como la moda son menores al promedio. ¿Cómo son la moda y la mediana? Menores al promedio. ¿Sí? En el caso contrario, pues la modera mediana serán mayores, ¿verdad? Pero eso lo analizaremos o lo podemos revisar o ver en otro video. Entonces, en el caso de una que sea completamente simétrica, la moda, la mediana y la media son iguales o están muy cerca de ser iguales. Entonces, ¿y qué era? Menos de la mitad de los trabajadores tienen un salario mensual. Ok, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver. ¿Qué es la mediana y qué es, qué es la mediana, qué es la moda y qué es la media? La mediana es el valor central. ¿Ok? El valor central, digamos que el valor central está más abajo que el promedio. Voy a hacerlo, voy a moverme un poquito para que no me confundan esos gráficos. ¿Ok? Si yo tuviera una distribución, una campana de Gauss completamente simétrica, este puro centro de la mitad de en medio es la media, pero también es la mediana y también en la moda, donde hay 50% para la mediana, 50% de datos para abajo y 50% de datos para arriba. Pero en este caso, en el caso, en el caso asimétrico izquierdo, la mediana está más abajo que el promedio. ¿Y cuál es el promedio? 850,000. ¿Sí? 850,000 es esta mediana. Voy a ponerlo aquí. 850,000. 850,000. ¿Qué pasa con la mediana? La mediana, digamos que esté aquí, porque es menor. ¿Qué pasa? Que hay todo esto de gente que gana menos que 850,000. La mitad de los datos, por lo menos la mitad de los datos, un poquito más, ganan menos que la media, que es 850,000. Vamos a decirlo en otras palabras. Si yo tuviera una distribución ideal, tengo a la mediana y tengo el 50% de datos que está por debajo de la mediana y un 50% de datos que está por encima de la mediana. Pero en este caso que nos están dando, que es asimétrico, la mediana es menor que el promedio. El promedio está un poco más arriba que la mediana. Entonces, y ese promedio es de 850,000. Quiere decir que hay un poco más de la mitad que gana menos de 850,000. Porque tenemos todo este 50% más este otro pedacito de aquí. Voy a borrarlo. Tengo todo esto es el 50%. Pero además de ese 50%, tengo otro grupo de personas que gana menos de
850,000. Entonces ya podemos contestar la pregunta. De acuerdo con la información anterior, al menos la mitad de los trabajadores, sí, al menos la mitad, un poquito más, pero al menos la mitad gana menos que 850,000 colones en esa empresa. 32, nos faltan 3 preguntitas, vamos a por ellas, dijeron los españoles. Vamos a la pregunta 33, 34, que tiene que ver con esto mismo. En la siguiente tabla se presentan las medidas de posición referidas a los tiempos en minutos que tardaron 16 partidos de voleibol de un torneo regional. Y me dan el mínimo, el máximo, la moda, la mediana, el promedio, el primer cuartil y el tercer cuartil. De acuerdo con esa información, pregunta 33. ¿Cuál fue la mayor duración en minutos que tuvo un partido de voleibol en ese torneo? La mayor duración fue 57. Recuerden, vamos a analizar cada dato. Mínimo es el dato de menor valor, máximo el dato de mayor valor, moda es el dato que más se repitió, la mediana es el valor central, debajo de la mediana hay 50% de los datos, arriba de la mediana hay 50% de los datos, promedio es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. El primer cuartil, recuerden que en un diagrama de cajas, así tal vez para visualizarlo mejor, el primer cuartil es la mitad del camino entre la mediana, que es el cuartil 2 también, mediano cuartil 2, y el mínimo. Entonces, entre el mínimo y el cuartil 1 hay un 25% de los datos. Y el tercer cuartil está por aquí, cuartil 3 y máximo. Entre el cuartil 3 y el máximo también hay un 25% de los datos. Del cuartil 1 a la mediana, un 25% de los datos. Y aquí, por lo tanto, el otro 25% de los datos. Pero eso es para repasar qué significa cada aspecto. Vamos a ver qué dice la 34. El tiempo en minutos que tardó al menos la mitad de los partidos de ese torneo fue al menos la mitad, 45. Recuerden que dijimos, la mediana es el puro centro. Entonces, por lo menos de la mitad de los partidos duró 40 minutos. Porque ese es el valor de la mediana. Okay. Vamos a la siguiente, 35 y final. En la siguiente tabla se presentan las medidas, algunas medidas de posición referentes a los tiempos en minutos de un grupo de atletas tardaron en completar una carrera. Me dan el mínimo, la moda y el máximo. De acuerdo con la información anterior, el tiempo que tardó el atleta ganador de la carrera fue. ¿Cuál es el atleta ganador? El atleta ganador es el que duró menos tiempo. ¿Y quién fue el que duró menos tiempo? El mínimo, que fue 35. Y esa es la resolución de esta prueba. No se queden solo con esta prueba, que aparentemente estuvo fácil. Traten de revisar, de ver otros ejercicios, otras prácticas. Estaré subiendo otros videos más adelante.